Reciban un cariñoso saludo en nombre de la primera iglesia presbiteriana hispana de la ciudad de Miami y un servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats, pastor. La lección de la Escritura Sagrada para hoy, Viernes Santo, proviene del Evangelio según Marcos, el capítulo 15, los versos 25 al verso 39, y leemos de la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice así la Escritura Sagrada. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. ¡Ey! ¡Pero mírate ahora!, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, ese Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. «Esperen», dijo, «a ver si Elías viene a bajarlo». Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, «Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios». Hasta aquí la lección de la Escritura. Uno de los documentos confesionales de nuestra Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América, la Confesión de 1967, afirma lo siguiente: el acto reconciliador de Dios en Jesucristo es un misterio que las Escrituras describen de varias maneras. Se le llama el sacrificio de un cordero, la vida de un pastor entregada por sus ovejas, la expiación por medio de un sacerdote. Asimismo, es el rescate de un esclavo, el pago de una deuda, la satisfacción vicaria de una condena legal y la victoria sobre los poderes del mal. Estas son expresiones de una verdad que permanece más allá del alcance de toda teoría, en las profundidades del amor de Dios por la humanidad. Ellas revelan la gravedad, el precio y la certera realización de la obra reconciliadora de Dios. Cierro la cita. El evento de la crucifixión de Jesucristo es algo tan profundo que no puede ser contenido en una sola explicación.
Desde sus comienzos, la cristiandad ha buscado comprender y explicar lo que allí ocurrió. Sus implicaciones y significados pueden y deben ser abordados desde múltiples perspectivas. El enfoque más popular es el que hemos heredado de San Anselmo, arzobispo de Canterbury, entendiendo el misterio en términos jurídicos de su contexto en el siglo XI. Juicio, condena, castigo vicario por ofender el honor de un rey, en este caso, Rey del universo. No obstante, privilegiar dicho enfoque al punto de ignorar el resto le rinde un flaco servicio a la plenitud de la vida y obra de Cristo. Por tal razón, como he afirmado en otras ocasiones, me parece que es una bendición que podamos contar con más de un relato del martirio y la ejecución de Jesucristo, ya que acercarnos a cada uno de los evangelios nos permite apreciar aspectos que pasan desapercibido si nos conformamos con una visión genérica. Hoy contemplamos parte del relato del Evangelio según Marcos. Una lectura más amplia y que recomiendo llevar a cabo abarca los capítulos 14 y 15. En el Evangelio según San Marcos vemos que a lo largo de su ministerio Jesús ha estado constantemente enfrentando la falta de comprensión de parte de sus discípulos, el liderato religioso y el pueblo en general. Sin embargo, a partir del capítulo 14, vemos que Jesús experimentará algo más que incomprensión. Uno de sus discípulos traiciona a Jesús y se pone de acuerdo con los líderes religiosos para entramparlo. Al hablarles de la traición mientras compartían la cena de Pascua, Jesús experimenta la aflicción de ver que cada uno de sus discípulos se considera capaz de hacer semejante cosa. ¿Seré yo?, le preguntaban. Aún Pedro, quien enérgicamente profesa fidelidad a Jesús, con la misma energía negará haberlo conocido. Todos juran acompañar a Jesús incluso hasta la muerte, pero al momento de la verdad, todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. La crucifixión ciertamente era un método de ejecución diseñado para producir una muerte muy lenta y dolorosa. En la crucifixión alcanzamos a ver el horrendo rostro de la maldad y la crueldad humana sin límites. No obstante, el relato de Marcos nos permite contemplar algo más allá de la tortura física. Marcos abre una ventana para que observemos el corazón destrozado de Jesús. Habiendo sufrido la traición y el abandono de sus discípulos amados, habiendo soportado acusaciones falsas e injustas, habiendo escuchado la multitud iracunda pedir a gritos su condena, encima de eso enfrenta la humillación y la burla. El Estado se burlaba al etiquetarlo como rey de los judíos. La gente que pasaba por allí se burlaba de cosas que él había dicho antes.
Los principales líderes religiosos se burlaban de su vulnerabilidad. Hasta los crucificados junto a él también se burlaban. Ante tal situación, no es de extrañar que Jesús recurra a las palabras del Salmo 22 para expresar su sentir en un grito de angustia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al considerar sus relatos, vemos que el Evangelio según Marcos nos presenta escalonadamente la experiencia de quien se va quedando solo hasta el punto de creer que incluso Dios le ha dejado. Marcos nos muestra en Jesús la identificación y la solidaridad de quien sabe lo que es sentirse abandonado. Es en la crucifixión que el Señor se encuentra con la profundidad del dolor humano. Es en la crucifixión que el Señor se encuentra con nuestras mayores frustraciones. Es en la crucifixión que el Señor se encuentra con nuestros sentimientos de soledad y abandono. Y desde allí nos entiende. Desde allí nos consuela. Y desde allí, con sus brazos abiertos, nos acompaña. Soli Deo Gloria. Amén.